El Ministerio Unicristo tiene el compromiso de llevar la palabra de Dios a todas las naciones y de predicar el mensaje de salvación y el mensaje de la venida del Señor Jesucristo por el pastor Marcelo Parreira, director y presidente del ministerio. Permítele a Dios la oportunidad de direccionar y fortalecer tu vida espiritual. No olvides de suscribirte en nuestras plataformas virtuales y nuestro canal de YouTube. Quédate con nosotros. Hola, sean todos bienvenidos a la Escuela de Ministerio Unicristo. Quien les habla es el apóstol Marcelo Parreira. Y hoy vamos a tener un estudio para culminar los 2 estudios que venimos haciendo con el doctor Oscar Hernández desde México, por el tema de los ovnis. ¿Qué son los ovnis? Y hoy vamos a tener los X-Men según la Biblia. ¿Qué es estas películas de X-Men que parece que vienen con ángeles que trabajan la cabeza de la gente? Y en esto muchos jóvenes cristianos, hijos de pastores, están viendo. Entonces, nuestro amado maestro de la palabra va a estar enseñando a todo el pueblo de Dios. Entonces, déjese usar por Dios. Comparta con otros, con amigos. Suscríbase al canal para ver todos los videos que tenemos. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que vamos a estar aquí con el pastor Oscar Hernández. Señor, te pido que lo bendigas, que traiga este mensaje esclarecedor, Señor, para las vidas, que toques cada vida, cada corazón, cada adolescente, Señor, que esté escuchando, los padres, Señor, para hacer escuchar a los hijos, para que estén instruidos, Señor, en todas partes del mundo, aquí, Señor, en Brasil, en México, en Argentina, en Chile, Bolivia, Señor, y donde llegue las señales, Padre, en el nombre de Jesús, hasta el fin de esta tierra. En el nombre de Jesús te damos gracia, gloria y honra, en el nombre de Jesús, amén y amén. Sea bienvenido, doctor Oscar Hernández, Padre Jesús, gracias por su tiempo, gracias por traernos esclarecimiento, amén. Amén, hermano, gracias. Buenos días aquí en México, ¿verdad? Saludos a todos los alumnos de este precioso ministerio, de esta escuela, ¿verdad? De Ministerios Unicristo, a nuestro amado siervo y amigo apóstol Marcelo Parreira. Reciban un abrazo desde Tepeji del Río Hidalgo, México. Doctor, lo dejo con el estudio, amén. Dios lo bendiga, gracias. Amén, muchas gracias, bendiciones. Pues nuevamente, hermanos, sean bendecidos todos en el nombre de Jesús. Damos gracias a Dios por un privilegio más de estar delante, ¿verdad?, de ustedes y delante más que nada de la presencia del Señor. Y hoy vamos a hablar un tema que culminamos estos 3 estudios sobre los extraterrestres, los ovnis, las creaciones fuera de la tierra, no humanas, en fin. Y vamos a tocar un tema que yo le puse, ¿verdad? Quizás está un poquito sorprendente, fuera de lo común, ¿verdad? De lo que se predica en los púlpitos, pero es Biblia. Todo es Biblia, hermanos. Acerca del tema de una película que sé que todos vieron, que fue muy famosa, ¿verdad? En los años atrás, acerca de los X-Men, que fueron 5 películas, hermano. Y hoy vamos a hablar no solamente a los jóvenes, claro que sí, empezando por la juventud, esa juventud que, mire, a veces anda un poquito desviada. Hoy vamos a ubicarlo realmente el propósito de Dios. Así es de que no se asuste con el tema, hermano. De verdad aprovechamos viendo esta película porque es algo que realmente se saca, hermano, se saca esas cosas que usted ve en las películas hoy en día, de extraterrestres, del fin del mundo, de todo eso. Mucha gente se basa en los acontecimientos que muestra la Biblia. Por eso es a través de la palabra de Dios. Y que hoy usted sea bendecido y yo seamos bendecidos, hermanos, con esta palabra revelada de parte de Dios, que es para usted. Y hoy me atrevo, hermanos, porque hace 20 años me hubieran quemado con leña verde, o me hubieran dicho hereje, o me hubieran dicho tantas cosas, pero hoy que gracias a esa libertad que el cristiano tiene la mente abierta, despejada,
para abrir su corazón, para recibir esta palabra, es que nos atrevemos a compartir esto, que es Biblia, es Biblia. Todo esto es a través de la palabra de Dios. Así es de que gracias, hermano, prepárese para recibir esta palabra que va a ser de bendición. Amén. Y saludos a todos los que ya se conectaron y se van a conectar. Un abrazo y una grande bendición. Así que vayamos, hermanos, de lleno a este tema que va a ser de grande bendición. Y como le digo, aprovechar esto que fue algo, unas buenas películas, la gente, los muchachos movidos en todo el mundo, pero ¿qué hay detrás de eso a través de la palabra de Dios? Amén. Así que vamos a empezar. Y mire, venga conmigo al libro de Hebreos 6, verso 4 y 5. Hebreos 6, verso 4 y verso 5 dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo, oiga, gustaron de la buena palabra de Dios, que es la que vamos a ver hoy, y los poderes del siglo venidero, Dios añada bendición a su palabra, hermano. Entonces vamos a ver esto, hermanos, ¿de qué habla? Y mire, va a ser estos estudios preciosos que vamos a culminar, que vamos a terminar. ¿Estamos de acuerdo? Y déjeme decirle algo bien importante. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados. ¿Quiénes son los iluminados? No los Illuminati, ¿verdad? De ahí del tercer ojo y todo. No, el Señor los reprenda. Los iluminados, que lo vamos a ver más adelante. ¿Quiénes eran los iluminados? Y mire, son 6 iluminados, porque acuérdense que el 6 en la numerología bíblica es número de hombre. Lo vamos a ver más adelante. Solo le voy a poner un ejemplo. Agárrese de su silla, no se asuste. Abra su corazón, abra su mente a la palabra de Dios. Un ejemplo nada más de estos que lo vamos a ver más adelante. En Génesis 3:21, cuando Dios, mire, está hablando ahí de Adán, de Eva, dice Génesis 3:21, y Jehová Dios hizo al hombre a su imagen, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Oiga, los vistió. Hermanos, ¿por qué los vistió? ¿Por qué los vistió, hermanos? Estos, Adán, ¿verdad? Adán, eran iluminados, eran personajes que Dios creó, hermanos. Eran gente. Adán, cuando Dios lo hace, no era humano. Cuando Dios lo hizo, sí o no, no era humano, hermanos. Por eso eran hombres de luz, hermano, que reflejaban esa luz. Lo comprobamos con la palabra de Dios para que entienda. Ábrase su corazón. Génesis 2:7 dice, oiga, ponga atención. Entonces Jehová Dios formó al hombre. Lo hizo un bebé de carne y de hueso, lo sacó de su mamá como es un bebé normal, humano. No. Dice, entonces Jehová Dios formó. ¿De dónde lo formó Adán? ¿Por qué no lo hizo como un bebé? ¿No se ha preguntado por qué no nació normal como un bebé, hermanos? ¿Por qué aparece ahí y dice que formó al hombre del polvo de la tierra? Es decir, hermano, que Dios juntó ahí, para que me entienda, polvo de la tierra y con agua, como una especie de lodo, de barro, ¿verdad? Y empezó a formar a Adán, y ahí aparece Adán. Y dice, conforme a la palabra de Dios, aproximadamente lo hizo a la edad de 30 años, que ya lo hemos estudiado. ¿Por qué 30 años? Porque es la madurez que alcanza el varón. David empezó a reinar ahí 30 años, los levitas empezaban a funcionar en el tabernáculo a los 30 años, y usted ve los 30 años, es la madurez del hombre. Pero Adán no fue humano, hermanos, Adán no fue humano. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuándo se volvió entonces humano? Porque dice que hizo una creación especial, una creación única. Lo formó al hombre así, hermano, Dios del polvo de la tierra. Por eso Adán no tenía sangre, hermanos, cuando estaba dentro del huerto. No tenían sangre. Hermanos, vuelvo a lo mismo, porque era una creación no humana. Era una creación especial que Dios la hizo. ¿Cuándo es que le pone entonces vida a ese ser que formó? ¿Cuándo? Dice, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Ya lo vio ahora sí? Entonces Dios hace ahí el cuerpo, hermanos, el caparazón ese ahí, y trae el espíritu, su espíritu. Dice la Biblia que los espíritus son de Dios. Estaba el cuerpo y estaba el espíritu, pero hacía algo que le diera la vida, amados hermanos, la palabra nefes, no el ruach. ¿Estamos de acuerdo? Porque el ruach ya lo tenía, es el espíritu. La palabra en hebrea, espíritu, es ruach, pero la palabra en hebrea, alma, es nefes. Les hacía falta el nefes en medio de esos dos. Por eso dice que cuando ellos pecaron, hermanos, se vieron desnudos. Génesis 3 del verso 9 al 11, Génesis 3 del 9 al 11 dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú?
Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Yo le pregunto, hermano, contésteme usted que está ahí, mande su respuesta. Dios, cuando hizo a Adán, ¿lo hizo vestido o lo hizo desnudo? ¿Lo hizo vestido o lo hizo desnudo? Hermano, ¿por qué no se veían entonces esa desnudez? ¿Por qué hasta que pecaron, hasta que fallaron? Porque eran seres de luz, hermano. Cuando ellos pecan, perdieron su luz. Por eso, amados hermanos, cuando los saca del Edén, ahí les puso sangre, hermanos. Lo confirmamos con la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Dice ahí Corintios 15:50, 1 Corintios 15:50 dice, ¿verdad? Porque ni la carne ni la sangre entrarán al reino de los cielos. Y ellos estaban en el Edén, que era un pedazo de cielo, para que ustedes me entiendan, esta tierra un pedazo de cielo, donde ahí, amados hermanos, no había tiempo, no había espacio, eran inmortales. Por eso cuando lo saca, ahora sí pone sangre, a diferencia de mi Señor precioso Jesús, que dice, hermanos, ¿verdad? Que Él derramó su sangre por nosotros, y yo creo que derramó hasta la última gota de su sangre para salvarnos a usted y a mí. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Entonces, mire, nomás es un ejemplo de esos iluminados que vamos a ver más adelante, pero para que usted entienda y vea que es palabra de Dios, Biblia. Dios siempre está, hermanos, siempre ha estado y está en busca de un hombre o una mujer que hagamos la diferencia, que haga la diferencia. Por eso hoy te está hablando a ti, varón de Dios, y a ti, mujer de Dios. Y la pregunta surge: ¿dónde están aquellos grandes hombres, hermanos, como Elías? ¿Dónde están aquellos grandes hombres como Moisés, como Sansón, como Jefté, en fin, etcétera, etcétera? ¿Dónde están? Por esto en estos últimos tiempos, estos son los últimos tiempos, hoy 2026, amados hermanos, 11 de julio de 2026, la pregunta sigue siendo: ¿dónde están esos hombres poderosos? ¿Dónde están, hermanos? Yo le pregunto, ¿si estamos de acuerdo o no? Mire, y miremos para los que no, quizás los que no vieron las películas de lo que estoy hablando, sobre esas películas, ¿verdad? De Hollywood, de los hombres X o los X-Men, que fueron muy famosas. ¿Qué eran? ¿Cómo eran? ¿Y por qué estoy tomando este ejemplo, hermanos? Para reflejarlo en la palabra de Dios. Miremos cómo hoy, ¿verdad? O cómo Hollywood, perdón, creó o ha creado un modelo de hombres X. Que es todo lo contrario a lo que la sociedad, hermanos, reconoce, que no acepta. ¿Qué son entonces los X-Men? Para que vayamos viendo esto, mis amaditos hermanos. Dice entonces, ¿verdad? Se dice, los X-Men son una evolución a partir, dicen ahí en la película y se muestra, de la radiación atómica y la contaminación química. Usted lo vio ahí en la película, los que lo vieron y los que no, le estamos explicando. Estos personajes surgieron de la idea, hermanos, temible de que a raíz de las radiaciones con las bombas atómicas, ¿verdad? Surgieron cambios genéticos y debido a ello se les consideraba como una superhumanidad, estos hombres y mujeres, porque hay hombres y mujeres ahí en los X-Men, hermanos. Es por ello que el líder de ellos, ¿verdad? Charles Xavier, que usted se recuerda como el profesor X, que era el que los comandaba todo eso, decide reclutar, hermanos, un grupo de jóvenes mutantes y adiestrarlos en el uso de sus poderes con el fin de proteger a los humanos, hermanos. Y mire, hermano. Esto no es nuevo. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, con su naturaleza divina, era Dios y es Dios, pero también era humano 100%. ¿Estamos de acuerdo? Dice que con su naturaleza divina, Él se hizo hombre, en esta tierra vino, para llevar a muchos hijos también de Dios, hermanos, para llevarnos a la gloria. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, esto es algo real, hermano, que ha reclutado nuestro buen Señor Jesucristo. Los hombres X o los X-Men toman su nombre, hermanos, dice ahí, ¿verdad? En las películas, de un gen que se llama factor X. Esta mutación, hermanos, habla de un cambio genético, ¿verdad? En estas personas, en estos seres. Es decir, hermanos, que es un ADN transformado. ¿Cuántos dicen amén? Un ADN transformado. Y ahora Dios, hermanos, en estos tiempos está cambiando nuestra genética. Tu genética, hermano, tu ADN, ya no es el mismo. Cristo ha venido a hacer una mutación en nosotros, ha venido a cambiar ese gen, esa genética que teníamos.
es decir, nuestra naturaleza caída, hermanos. El viejo hombre, la vieja mujer, esa naturaleza, hermanos, cambiada totalmente, hasta que tengamos la naturaleza divina, usted y yo, y ser semejantes a Él. Ese ADN ahora es transformado. Ya no eres un hombre normal, no eres una mujer normal. Somos hijos de Dios, tenemos el ADN de Dios, el ADN de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Lo confirma la Biblia, primera de Juan 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Vino esa mutación, diga esa mutación, ese cambio de ADN. Y aún no se ha manifestado, fíjese, lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, si esto no es tan descabellado como estamos viendo el título y todo eso, yo le pregunto, hermano, ¿qué es el tema? ¿Dónde están los hombres X o los X-Men que marca la Biblia? ¿Dónde están los hombres y mujeres que Dios está buscando hoy en día? ¿Dónde están, hermanos, o dónde estamos los administradores, como lo leímos en Hebreos 6:5, los administradores de los poderes de Dios, como dice Hebreos 6:5? Tú, mujer que me estás viendo, tú, varón que me estás viendo, hijo de Dios, tenemos un ADN diferente, ha habido una mutación, ha habido una transformación, hermano, en hombres de Dios y mujeres de Dios, pero no cualquier hombre, no cualquier mujer de Dios. Es lo que se le olvida al cristiano. Hoy el cristiano es un cristiano simple, un cristiano, hermanos, que no pasa más allá de los poderes que se nos han entregado. Poderes, hermano. Por eso este tema la gente dice: ay, esto suena como a película. Estamos hablando de una película, pero la realidad que va pegada a la palabra de Dios. Vamos al tema, hermanos, para irnos rápido, porque es breve este estudio, pero que sea de bendición, y con este culminamos, ¿verdad? Vamos al tema. ¿Cómo se han levantado? Escuche, ¿cómo se han levantado hombres en la Biblia, real en la Biblia, con características similares a los de esas películas de los X-Men? ¿Sabe que ellos toman esa parte ahí de Génesis 6, verdad? Donde dice que había hijos, ¿verdad? Hijos híbridos llamados Gibor y no Nefilim. Acuérdense que eso ya es diferente. Gibor y no Gibor, que los hijos de Dios, esos ángeles caídos que vinieron y tomaron a las mujeres y tuvieron relaciones sexuales, dice Génesis 6. Y dice que les engendraron hijos. No son Nefilim, no son gigantes, mentira del diablo. Están errados todos los que dicen eso. No, la Biblia está contraria a lo que ellos dicen. Ellos dicen que de ahí salieron gigantes, mentira del diablo. Dice que esos ángeles caídos se metieron con las hijas de los hombres, tuvieron relaciones íntimas, sexuales, y de ahí les procrearon hijos y se llaman Giborim. La Biblia, ninguna Biblia dice gigantes ni Nefilim, dice Giborim o Gibor en el hebreo, hombres valientes. Esos hombres eran mitad Dios caído y mitad humanos. Como lo vamos a ver ahorita, como lo hemos visto en la mitología griega. La mitología griega tiene mucho de real, hermanos, que se fue contada. Todas las historias que usted ve en la mitología griega tienen mucha realidad con lo que dice la Biblia, solo que contada de otra manera. Entonces vamos al tema, hermano, vamos a ver, mire, nada más 6. Son muchos los X-Men, pero yo solo quiero ver 6. ¿Por qué 6? Porque es número de hombre. Y que usted le sea de bendición hoy. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Hoy vas a despertar, hoy va a activar tus poderes, Dios, y los poderes que nos ha dado de este siglo venidero. No es película. Vamos con el primero, hermanos. Usted sabe que entre ellos, ¿verdad? De los que escogí, el primero está el Nightcrawler. Nightcrawler. ¿Quién era Nightcrawler? Este mutante Nightcrawler. Dice que es de color azul, se recuerda, y dice que tiene una cola. Ese Nightcrawler. ¿Cuántos se recuerdan? Y los que no, lo vamos a ver. Este Nightcrawler que dice que era de color azul y tenía cola, hermanos, pero lo más importante es que de este personaje, este mutante, este X-Men, tenía o tiene el poder de, oiga, teletransportarse. Aparece ahí de un lado a otro, todo eso. Y uno dice, guau, ¿eso cuándo va a suceder? Eso sucedió. ¿Quién? Ejemplo en la Biblia, Hechos 8, verso 39 y 40. Hechos 8, 39 y 40. Hermano, mire. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontraba en Azoto, una ciudad, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Esto de la teletransportación apenas lo están descubriendo los científicos, pero ya hace 2000 años ya Dios tenía un hombre de él, un X-Men, hermano, llamado Felipe. Diga, llamado Felipe. Así lo tomamos, hermano, ¿verdad? Para entrarle a esto del tema.
Entonces está el primero, aquel amado hermano, ¿verdad? Nightcrawler, que se teletransportaba, eso ya lo había. Ya había un hombre, hermano, ¿cuántos dicen amén? Como Felipe. ¿Dónde están esos hombres hoy en día? Segundo personaje, X-Men, muy conocido por todos, que era Wolverine. Este hombre que le salían sus garras ahí de metal, todo eso. Pero entre sus dotes físicos como mutante, hermanos, él posee un gran factor bien importante. Él tenía un gran factor curativo. Y además se recuerda que ahí veía que él podía sanar de cualquier herida mortal. Lo herían, hermanos, y él en un momento se reconstruía, se regeneraba, hermanos, y sanaba de toda herida mortal. ¿Qué personaje pasó en esto? Y muchos, no solamente uno, varios. Pero el más importante, hermanos, que vemos ahí, diga el apóstol Pablo. Hechos 14, versos 19 y 20. Hechos 14, 19 y 20 dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía, de Iconio, que persuadieron a la multitud. Oiga, y habiendo lo apedrearon, casi lo mataron a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que ya estaba muerto. Estaba ahí herido, estaba casi, hermano, decían ya está muerto. Pero fíjense que dice que rodeando los discípulos, hermano, mire, se sacudió, se levantó, dice, y entró a la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y no fue la única ocasión, por eso le estoy hablando de este siervo de Dios, hermano, que creía la palabra de Dios. El Wolverine, hermano, mire, se regeneraba de cualquier herida. Pero ya teníamos un X-Men llamado Pablo. Lo confirma 2 Corintios 11:29. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Mire, decía Pablo, yo más, en trabajos más abundantes, ¿qué dice? Azotes sin número, en cárceles más, oiga, en peligro de muerte muchas veces. No solamente una vez, no solamente 2 veces, muchas veces, hermano, ya lo herían, ya lo mataban, pero mire, se levantaba, se sacudía como el Wolverine, hermano, mire, y a seguir adelante. Eso la gente no lo cree. Pastor, pero eso es película. Te estoy diciendo una película, pero estoy diciendo la verdad de la palabra de Dios, que hay hombres, hermanos, porque Jesucristo sigue sanando toda herida, todo dolor, todo, hermanos, es nuestro sanador, todo cáncer, toda leucemia, todo. Tenemos un Cristo poderoso que sana y nos ha dado a hombres y mujeres ese poder. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Tercero, hermano, mire, otro mutante conocido ahí de los X-Men, ahora una mujer, Storm en inglés, o tormenta, ¿verdad? En español. Esta mutante mujer que ustedes la vieron ahí, cabellos blancos, todo eso, ¿verdad? Y su traje negro, todo. Esta mutante podía controlar el clima, hermanos, en todos sus aspectos, desde convertir un día soleado en un día oscuro y nublado. Era alguien que manejaba, hermano, las tormentas y todo eso. Hay un hombre total en su cabalidad humana, porque dirán, es Jesucristo, pero no. Es el Señor Jesús en su humanidad, diga en su humanidad, no en su divinidad, en su humanidad. Mateo 8, verso 24 al 27, Mateo 8, 24 al 27 dice: y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y lo despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza, y los hombres se maravillaron diciendo, no dijeron qué Dios, no dijeron qué ser celestial, no, ¿qué dijeron? ¿Qué hombre es este X-Men, para que me entiendan? Que aún los vientos y el mar le obedecen. ¿Cuántos dicen amén? No eran su divinidad, eran su humanidad, este poder que podía controlar nuestro amado Señor Jesucristo. Para que usted vea, hermano, que no le estamos diciendo fantasía. Es cierto, esta película es buena, pero de ahí nos basamos para este tema que espero que sea de bendición. Vamos con el cuarto para ir avanzando. Se recuerda que hay un X-Men que se llama Pyro, ¿verdad? Pyro, que dice que manipula el fuego, que manipulaba el fuego y hacía, y decían, wow, ¿quién puede hacer eso? ¿Quién puede hacer? ¿Qué ser, hermanos? ¿Qué humano puede hacer eso? Bueno, vamos a ver, dice la palabra de Dios en segundo libro de Reyes, mire, no se asuste, pero es Biblia esto. Segunda de Reyes 1:10, cuando usted le diga el profeta Elías, dice, ¿verdad? Que estaba ahí en el sacrificio cuando estaban los profetas de Baal y que hizo ahí que descendiera fuego, pero eso no fue, hermanos, nada más, no fue nada más eso. Se recuerda por qué dicen, ¿verdad? Que cuando estaban aquellos hombres hablando mal de Jesús
y estaban Juan y Jacob, ¿verdad? Que si no me equivoco, que dijeron, ¿verdad? Señor, ¿quieres que oremos y descienda fuego del cielo y los destruya? ¿Y qué les dijo Jesús? ¡Ey, espérense! Ustedes no saben de qué espíritu son, yo no vine a hacer eso, yo no soy como Elías. Y por si no había leído, mire, vamos a ver lo que hizo Elías, cómo era un X-Men que controlaba el fuego. Y vea de qué manera era Elías, hermano. Segundo de Reyes 1:10. Oiga, de Segundo de Reyes 1:10, hermano. Y vamos a leer hasta el verso 15 rápidamente. Oiga, para que entienda. Elías respondió y dijo al capitán de 50, cuando aquel rey quiso traerlo para matarlo, ¿verdad? Y enviar a su gente. Elías respondió al capitán de 50. Si yo soy varón de Dios, oiga, descienda fuego del cielo y te consuma con tus 50. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50 soldados. Oiga, verso 11, volvió el rey a enviar a otro capitán de 50 con sus 50 y le habló y Dios dijo, varón de Dios, él dijo así, desciende pronto. Y le respondió Elías y dijo, si yo soy varón de Dios, mire, otros 50, descienda fuego del cielo y te consuma con tus 50. Y el fuego de Dios descendió del cielo y lo consumió a él y a sus 50. Verso 13. Y volvió a enviar al tercer capitán de 50, hermanos, de 50. ¿Cuánto se había echado ya Elías? 100, hermanos. Por eso dice en el verso 13, volvió a enviar el tercer capitán de 50 con sus 50 y subiendo aquel tercer capitán de 50 se hincó de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo, varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos 50 más siervos. Y he aquí, ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los dos primeros capitanes de 50 con sus 50. Diga, se echó a 100, hermanos. Sea ahora mi vida de valor delante de tus ojos. Entonces el ángel de Jehová le dijo a Elías, desciende con él, no tengas miedo de él. Y se levantó y descendió con él al rey. Oiga, hermanos, Elías, este hombre tenía ese poder, hermanos, de controlar el fuego. Qué bárbaro era ese Elías, se echó a 50, hermanos, los quemó, se echó a otros 50, 100. Y el tercero dijo, yo sé que eres varón de Dios, yo sé que tienes un poder de Dios, eres un hombre diferente, eres un hombre poderoso, ten misericordia de mí. No le estoy hablando, hermanos, de cuentos, le estoy hablando de Biblia que a veces no conocemos. Vamos terminando con el quinto, hermano, con el quinto. Aparece otra mujer que era de los mutantes, de los X-Men, muy poderosa, de las más poderosas, que se decía y se llamaba Jean Grey. ¿Se recuerdan algunos? Jean Grey, esta mujer, hermanos, tremenda. Una de las más poderosas de los mutantes. Y lo más destacado de esta mujer es que tenía una fuerza descomunal, usted lo veía. Dice que levantaba autos, hermanos, levantaba objetos pesados, lo más tremendo, una fuerza tremenda que no se superaba. En la Biblia aparece un personaje, llámele como quiera, hermanos, hombre X, X-Men, un hombre poderoso fuera de lo común, un hombre diferente, hermanos. Llamado Sansón. Jueces 16, verso 2 y 3, mire, Jueces 16, verso 2 y 3, entre las muchas anécdotas de Sansón, dice, y fue dicho a los de Gaza cuando estaban ahí, Sansón ha venido acá, y lo rodearon, y acecharon a toda aquella noche, se recuerda, a la puerta de la ciudad, y estuvieron callados toda aquella noche diciendo, hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Más Sansón, mire, durmió hasta la medianoche tranquilo, sin problema. Y a la medianoche, hermanos, se levantó y tomando las puertas, esas puertas eran inmensas, pesaban toneladas, hermano, usted lo sabe, las puertas de ahí, la ciudad de Gaza. Y dice, hermanos, tomando la puerta de la ciudad de Gaza con sus dos pilares, no solo arrancó la puerta, sino esos pilares de metal, de cemento, hermano, los arrancó. Hermanos, junto con sus cerrojos, se las echó al hombro y dice que se fue y subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón y ahí la destruyó. Hermanos, y la gente se sorprendía, hermanos, decían, ¿quién es este hombre? ¿Qué ser poderoso es este hombre, hermano? Que tenía una fuerza descomunal. Un X-Men en la Biblia con un poder descomunal, usted lo sabe. Amén. Terminamos, hermano, con el sexto. Entre ellos uno muy famoso, Magneto. Diga Magneto. ¿Se recuerda aquel hombre, verdad? Con el poder de atraer, atraer hacia él las cosas. Era un magnetismo tremendo que hacía, hermanos, con multitudes, todo eso. Magneto. ¿Dónde aparece en la Biblia, hermanos? ¿Alguien así? Diga conmigo, el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, ¿por qué el apóstol Pedro? Hermanos,
Porque el apóstol Pedro, mire, tenía un magnetismo tremendo, tremendo, que hacía que las multitudes vinieran a él. Y mire lo que dice con la Biblia, Hechos 2:41, Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra, mire cómo tenía este magnetismo, este poder, este poder de atracción, hermanos, hacia él para compartir la palabra de Dios. Su palabra, y dice que fueron bautizados y en una sola predicación, en un solo enseñanza, un solo mensaje, se añadieron aquel día como 3,000 personas en un mensaje. ¿Qué poder de magnetismo, de atracción tenía este hombre? Que en una sola ocasión 3,000 personas se convirtieron. Pero luego en Hechos 4:4 dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Otro mensaje, hermanos, mire qué atracción, qué magnetismo tenía este hombre, hermanos, este superhombre llamado Pedro. Yo digo, Señor, yo quiero un mensaje de eso. Yo solo te pido para mi iglesia, no muchos, un mensaje, nada más un mensaje, Señor, con este magnetismo del apóstol Pedro. Uno igualito así, mire, si en uno se convirtieron 3,000, en el otro 5,000. En 2 mensajes poderosos, 8,000 personas. ¿Qué poder tenía, qué magnetismo tenía este hombre, este ex-men llamado Pedro? Que podamos decir, Señor, yo nada más quiero un mensajito de esos para traer a la gente a nuestra iglesia. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Ojalá que le esté sirviendo de bendición, hermano. Que podamos entender, hermanos, lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén, amén y amén? Entonces, hermano, pues vamos a terminar, vamos a ir terminando. ¿A qué viene todo esto? Pastor, ¿a qué viene todo esto? Bueno, ahora, hoy en día, la pregunta es, 11 de julio de 2026, ¿dónde están los ex-men? Hombres X de estos últimos tiempos que Dios quiere usar. Ya usó a Sansón, ya usó a Elías, ya usó a Moisés abriendo el mar, ya usó, hermanos, la pregunta es, ¿y hoy en día? ¿Ya no es el mismo Dios? ¿Ya no hace milagros? ¿Ya no hay estos hombres poderosos que Dios quiere usar y levantar? Es triste, hermano, que a veces los brujos nos ganan, los satanistas nos ganan, hermano, ahí cautivando a la gente, programas de televisión del brujo fulano, del satanista, hermanos del santero, todo eso. Y los cristianos poderosos, ¿dónde están? No seamos cristianos del montón, diga, somos cristianos del monte, diga, somos cristianos del monte. ¿Cuántos dicen? Hoy te quiero despertar con este tema, hermanos, no es fantasía, es realidad. San Lucas 10, verso 19, Lucas 10, 19 dice, he aquí, dijo el Señor para ti, para mí, Lucas 10, 19, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará, nada os dañará. Amados hermanos, estamos viviendo en este tiempo. Usted sabe que viene esa invasión de Nefilins, hermanos, de gente fuera de esta tierra, seres extra fuera de esta tierra que no son humanos. Quizás no los vamos a ver nosotros porque la iglesia va a ser arrebatada, pero a lo mejor vamos a ver algunos. ¿Por qué no se ha manifestado todo esto, hermano? Esos extraterrestres, esas creaciones fuera de la tierra, ¿verdad? O no humanas, porque existen, ya lo vimos en la Biblia. Hermano, buenas y malas. Pero de los que vienen, hermano, entienda esto, no son demonios. Pastor, porque mucho predicador, mucho pastor en su ignorancia dice, es que esos extraterrestres son demonios, no, hermano. ¿Cuánto tiempo tiene esos pastores, esos apóstoles, profetas, maestros que predican esta tontería? ¿Cuántos años tienen los demonios de existir? Yo le pregunto, ¿cuántos? Diga, millones de años, conforme a la Biblia, millones de años tienen. Y no se habían manifestado. ¿Y qué casualidad que hasta ahora se van a manifestar? Hermano, no son demonios, no son demonios. Que estos obra de Satanás, sí. Pero estas creaciones caídas, volvemos creaciones caídas, estos seres que vienen a la tierra, hermano, que pronto los va usted a ver, si esperamos que no estemos nosotros, a lo mejor sí vamos a ver algunos. Por eso han desclasificado estos expedientes ahí la NASA. Porque ya no pueden sostener eso, porque ya están estos desesperados por manifestarse, pero no lo van a lograr hasta que la iglesia sea arrebatado. ¿Cuántos dicen amén? Pero por si acaso la pregunta es, ¿y contra estos poderes quiénes van a pelear? ¿Quiénes van a pelear? ¿El gobierno? ¿Los militares?
¿O dónde están los cristianos poderosos que nos ha dado esto Dios en el nombre de Jesús? Él nos dio potestad para hallar serpientes, escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Que esto de los extraterrestres y esto de la invasión alienígena que va a venir, van a venir los néfilis otra vez, no es fantasía, porque la Biblia lo dice. Porque cuando el Hijo del Hombre, dice ahí la Biblia, el Nuevo Testamento, venga, será como en los días de Noé. Los días de Noé, ¿qué había en los días de Noé? Hermano, hermana, no nos cerremos. Por eso me atrevo a predicar hoy esto, una mente abierta, ver la realidad. Hoy hay mucho cristiano, hermano, mire, para ir terminando, hoy hay mucho cristiano que no tienen fe suficiente para orar por un enfermo. Muchos cristianos, hermanos, que no tienen la fe suficiente para orar por un paralítico, hermanos, para orar por un endemoniado, para que sea liberado, hermano. La gente oye del diablo, ay, no hay, casi dicen cruz, yo me cubro con tu sangre preciosa. No, hermanos, hay gente que tiene ahí al hijo enfermo, una gripa, un catarro, una calentura. Ay, vamos al doctor, ahí, y tu fe y el poder que Dios te ha dado para, si no puedes sanar una calentura, una gripe, ¿cómo vas a levantar a un paralítico? ¿Cómo vas a hacer oír a un sordo? ¿Cómo vas a hacer ver a un ciego? Porque la Biblia lo dice, hermano. Estamos viendo los últimos tiempos. Estos últimos tiempos necesitamos ser esos hombres y esas mujeres poderosas que Dios use. Dios ya nos dio el poder, Dios nos dio la autoridad, pero ¿qué está pasando con los cristianos hoy en día? Predican bonito en la radio, en la televisión, predican en púlpitos, predican todo esto, prosperidad, amor, pero ¿dónde está el poder que Dios te ha dado, hombre y mujer? ¿Dónde está? Marcos 16, 17 y 18, ¿cuándo se va a cumplir? Dios está necesitado de estos hombres, estas mujeres, hijos de Él, que hagan esto que dice Marcos 16, 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen. No dice si es hombre o mujer, es a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. No es solo para el hombre, no es solo para la mujer, es para el hombre y para la mujer que ha creído en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Oiga, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estas señales dice que te van a seguir a ti y a mí, hombre de Dios, mujer de Dios. Pero la pregunta es, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho usted y yo? Por eso este mensaje, para culminar este tema, es para usted y para mí. ¿Dónde están los hombres X, los X-Men? ¿O dónde están las mujeres X, las Woman X? Esas mujeres como Débora, hermanos, esas mujeres como Esther, como Ruth, ¿dónde están? Si los hombres no se han levantado, mujer que me estás viendo, empezando por tu hogar, no sé cómo esté tu hogar, si tu hogar está en problemas, en situaciones a punto de divorcio, de separación, hay enfermedad, hay escasez, lo que tú quieras, ¿qué esperas para levantarte, mujer? Si el hombre no se ha levantado, mujer que me estás viendo, levántate en el nombre de Jesús como una mujer una mujer poderosa, hoy en este tiempo. Hermano, yo me recuerdo de algunos que conocí, algunas personas que yo conocí, que estuve en estudios con ellos, ¿verdad? En campañas, como Morris Cerulo, como Gigi Ávila, como Billy Graham. ¿Dónde están esos X-Men de hoy en día? Ya se acabaron, ya no hay otro Billy Graham, ya no hay otro Gigi Ávila, ya no. ¿Dónde están esas mujeres como Kathryn Kuhlman, una mujer que poderosa en Dios, que revolucionó, hermanos, las campañas y los poderes de Dios? Ya no hay otra Kathryn Kuhlman. Ya se acabaron, ya no es el mismo Dios. Hoy este mensaje es para ti que me estás viendo, apóstol, pastor, maestro, hermano, hermana, congregante, diácono. Dios quiere levantar hombres y mujeres X-Men y mujeres Woman X. ¿Cuántos dicen? Puede decirle ahí donde está: aquí estoy, Señor. Heme aquí, heme aquí. San Juan 14:12 dice: de cierto os digo, el que en mí cree, oiga, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Hermana, estás llorando, tronándote los dedos, que tu esposo, que tus hijos, que no buscan de Dios, que problemas, y estás perdiendo el tiempo, mujer de Dios.
levántate como una mujer X, que Dios use como aquellas grandes mujeres. Varón, levántate. Levantémonos, hermanos, el tiempo está ya en que el Señor viene, pero antes va a haber muchas manifestaciones de parte del enemigo, pero mayor es el poder de Dios que está en nosotros y vamos a dar batalla. Amén, amén. Cierre sus ojos. Vamos a orar, mis amados hermanos, vamos a orar. Vamos a decirle al Señor, Señor, aquí estamos. Heme aquí, Señor. No busques más, Padre, aquí estamos. Dígale, aquí estamos. Aquí estoy yo, Señor. Amén, amén. Aquí estamos. Así es de que cierre sus ojos, hermano. Vamos a darle gracias a Dios. Este tema, culminamos con este tema. ¿Estamos de acuerdo? Gracias a Dios. Porque sabemos que vienen cosas, hermano, cosas tremendas, vienen manifestaciones, vienen una invasión, hermano, de seres fuera de esta tierra. Pero esperamos no estar usted ni yo cuando eso suceda. ¿Cuántos dicen amén? Pero si estamos, ¿quiénes va a hacerle frente? La iglesia poderosa de Cristo. Esos cristianos poderosos, esas mujeres poderosas para este tiempo. Cierre sus ojos, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios. Amén, amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque nos iluminas, Señor, porque sabemos que esto fue en el pasado, Señor. Pero hoy en el futuro dice tu palabra que hoy, Señor, la gloria postrera será mayor que la primera. Aquí estamos esos hombres, esas mujeres, Señor, dispuestos ahí donde están. Tómanos en tus manos. Queremos ser esos Giborim, como dice tu palabra, esos hombres poderosos, esos hombres X y esas mujeres X que tú uses en este tiempo. Yo bendigo, Señor, aquellos ministerios que han sido derribados, aquellos pastores, predicadores, profetas, apóstoles, que por algún problema, aún por algún pecado cayeron y han dejado, Señor, ahí menguar su ministerio. Hoy cancelamos todo eso y declaramos que por tu sangre preciosa son limpios, perdonados, y se levantan hoy con una doble unción, con una doble porción, Señor, de tu poder, para hacer esos ex-men y esas mujeres, Señor, X, que se levanten para proclamar tu palabra, para predicar, para obrar sanidad, milagros, prodigios en el nombre de Jesús, y que sepan que el Dios Todopoderoso está sobre todos. Yo bendigo a mis hermanos, bendigo a esos jóvenes, Señor, que no desvíen su mirada de otra cosa más que en el autor y consumador de nuestra fe, que es Jesucristo. Bendigo a todos ellos, Señor. Gracias por esta oportunidad, por este canal. Y ahí donde esté, quien esté mirando hoy declaro que es bendecido, que es libre, que se restaura para ser ese hombre y esa mujer poderosa en Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén, amén y amén. Amén. Amén, gloria a Dios, tremendo. Amén. Dios está obrando, ¿no? Parece que no hay pregunta, parece que está muy bien explicado, gloria a Dios. Yo creo que somos hombres que tenemos que aprender sobre el poder de Dios, sobre el Espíritu Santo, cómo trabajar con el Espíritu Santo. Usted habló de Kathryn Kuhlman, ella hablaba del Espíritu Santo, igual que Benny Hinn, igual que Morris Cerullo, que hablaba sobre el poder de Dios y lo ponía en práctica, ¿no? Ahí nosotros tenemos que hacer eso. Gigi Ávila lo mismo, cada campaña que él hacía había paralíticos que se levantaba, ciegos que veían. Me acuerdo que cuando estuvo en Argentina mucha gente dejaba los anteojos, se juntaban bolsas de anteojos porque la gente recibía la vista. Entonces, el poder de Dios, el Espíritu Santo, tenemos que trabajar con el Espíritu Santo, gloria a Dios, tremendo. Y eso nos hace superhombres para las personas que no creen, pero para el que cree sabe que es poder del Altísimo, ¿no es cierto, doctor Oscar? Amén, hermano. Yo tengo muchos testimonios de gente realmente, de verdad, hermano, que los envenenaban ahí cuando iban a predicar a campañas. Yo iba con el papá de la pastora Madaí, una vez el mejor brujo de ahí de Guerrero, de ahí el brujo más tremendo, los quiso envenenar en la comida que nos daba con su mujer, y cuando le dieron la comida, él comió, y que era un hombre de hambre, y hasta pidió doble, dijo, gracias mujer, siempre daba gracias a Dios, bendecía los alimentos, dijo, gracias mujer, porque esto está muy rico, sírvame más.
Cuando fue el hombre, fue molesto, dijo, oye, ¿pero qué no le echaste le eché el veneno? Pues échale otra vez todo el veneno, y le echó todo el veneno, se lo vació, se lo dio, hermano, para que comiera. Cuando él comió, mire, esas gentes cayeron de rodillas y se convirtieron a Cristo, porque vean el poder del Dios que tenemos. Pero a veces nosotros nos olvidamos, hermano, de que Dios nos ha dado un poder de verdad sobrenatural, como hombres de Dios y mujeres de Dios, y que no lo ponemos en práctica. Y hoy es tiempo de hacer. Es que tenemos que caminar, ¿no? En ese mover del Espíritu Santo. Usted habló de Felipe, que fue traspuesto, ¿no? Por el poder del Espíritu Santo, y comenzó a predicar en otro lugar a Jesucristo. Entonces, nosotros, a mí nunca me pasó eso, pero tenemos que creerlo, y bueno, el Señor nos está llevando de su mano, está abriendo puertas, está haciendo cosas, porque en la oración, ayer estuve predicando en una radio, y en la oración, cuando usted ora, mire, Daniel oraba 3 veces por día. José, que fue esclavo, estaba hablando de 2 personas que eran libres y terminaron su vida como esclavos, pero con autoridad. Ellos mandaban más José que el faraón, y Daniel más que Nabucodonosor. Entonces tenemos que estar en ese plan de oración, de clamor, de búsqueda de Dios, y ahí es donde Dios se comienza a manifestar de una forma tremenda, ¿no es cierto? Amén. Estaba lembrando de Darío Salas, un hombre que él no hablaba mucho de la oración, él hacía, cuando él terminaba de dar sus estudios, hacía una oración, y hay gente que recibía implante de muelas de oro, de plata. Entonces, no tenemos que perder la esperanza, tenemos que creer y tenemos que buscar de Dios donde se manifieste ese poder, esa unción en nuestra vida. Para hombres, doctor. Sí, es para hombres y para mujeres esto, porque Dios es al que llama y a la que llama. Y pues muchas gracias, saludos, de verdad, saludos a mi madre que nos está por ahí viendo, María de los Ángeles, gracias a la sierva, mi hermana Olga Hernández, desde el Estado de México, gracias por mi hermana Adriana, por mi hermanita Aida, su familia, verdad, todos ellos, la hermana Roxana, la hermana por ahí, las que están ahí, verdad, de llamada final de acá de Tepeji, todas les mandamos saludos a todos y sin excepción. Gracias a Dios por la salud de mi hermana Elizabeth Hernández, que también nos están viendo ahí con mi madre. Entonces, pues sería imposible enumerar a todos los que nos ven de Argentina, ¿verdad? Ahí de Brasil. Entonces, bueno, que haya sido de bendiciones. Un abrazo a todos ustedes. Gracias, doctor Oscar. Dios los bendiga ricamente. Y bueno, estamos contentos de estar aquí hablando con usted, esperando que usted haya recibido esta palabra, pidiéndole que lo comparta con otras personas y suscríbase a nuestro canal. Amén. 200,000 personas pasaron este mes recibiendo estudios y bendiciones del cielo. Bendiciones. Les saludo con el amor de Cristo. Padre Jesús. Chao, chao. Llegamos al final del programa. No te pierdas los próximos programas. Conéctate con nosotros en nuestras redes para que la palabra sabia y edificante de Dios ilumine siempre tu vida.